se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Las actas de las sesiones 224 y 225 se encuentran a disposición de los diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta, que también le damos la bienvenida a esta comisión. Gracias. Ojalá se quede usted siempre en esta comisión. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio 1197 del subsecretario de Seguridad Pública, mediante el cual remite informe específico de glosas presupuestarias correspondientes a la partida 32, capítulo 01, programa 01. Oficio 42.575 del Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones, mediante el cual remite informe sobre cumplimiento de la glosa 06 de la Ley de Presupuesto correspondiente al mes de julio de 2025. Oficio 177-313 del Ejecutivo, mediante el cual formula indicaciones al proyecto de ley que modifica cuerpos legales para fortalecer la seguridad del transporte público subterráneo del Metro Santiago, correspondiente al boletín 17.675-25, con su respectivo informe financiero. En cuarto lugar, indicaciones del diputado Cristian Araya al proyecto de ley que regula la prestación de servicios de cuidado de vehículos y limpieza de parabrisas en la vía pública y sanciona el ejercicio no autorizado de dichas actividades, boletín 17.405-07, refundido con el boletín 17.539-07. Por su parte, indicaciones de los diputados Andrés Lonton, José Miguel Castro y Hugo Rey al proyecto ya individualizado. Correo electrónico del Gabinete del Fiscal Nacional del Ministerio Público, excusando la participación del Fiscal Nacional e informando que su representación concurren los señores Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Droga, la señora Lorena Rebolledo, subdirectora de Drogas, Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas, y el señor Samuel Malamud, abogado asesor de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Drogas. Una carta del presidente de la Cámara de Diputados, honorable diputado José Miguel Castro, solicitando a la Comisión que adopte el acuerdo con el objeto de solicitar recabar el asentimiento de la Sala para que el proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código Penal en materia de quebrantamiento de condena y forma de computar el plazo de prescripción de la pena, boletín 15.308-07, actualmente radicado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sean remitidos para su estudio e informe a esta comisión, toda vez que esta iniciativa legal aborda materias propias de su competencia. Un correo electrónico del Gabinete del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, excusando la participación del ministro, señor Jaime Gajardo, por tope de agenda y confirmando la participación del subsecretario de Justicia a la sesión de hoy. Y finalmente llegó un reemplazo del diputado Otuiti por la diputada Nevellán, por la sesión de hoy. Es toda la cuenta. Muchas gracias, secretaria. Se ofrece la palabra. ¿Le parece tomar el acuerdo de lo solicitado por el presidente de la Cámara a propósito del proyecto boletín 15.308-07 para pedir que se venga a esta comisión y poder tramitarlo porque está congelado en la práctica en la Comisión de Constitución? Que se modifica el Código Penal en materia de quebrantamiento de condena y forma de computar el plazo de prescripción de la pena. Pero porque está congelado, ya no lo están tramitando. Y necesita la unanimidad de la sala, pero para acoger la solicitud. ¿Les parece? Acordado. Bien. Esta sesión tiene por objeto iniciar el... ¿Lo hacemos al final? Esta sesión tiene por objeto iniciar el estudio en general del proyecto de ley originado en moción de los diputados Barquesi, en calidad autora, Cordero, Catalina del Real, Harry Jürgensen, Matheson, José Carlos Mesa, Moreno Benjamín, Otuiti Teao y Renzo Telizotti, que modifica la ley 21.659 para incorporar como requisito la prohibición del consumo de drogas a personas naturales que presten servicios en materia de seguridad privada. Boletín 17.406-25. Para estos efectos está invitado como uno de los autores el diputado Otuiti Teao. Damos la bienvenida. El diputado Teao tiene la palabra. Es un proyecto muy sencillo, de artículo único, y la idea es poder verlo hoy tanto en general como en particular rápidamente. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a mis colegas. Enviar un tremendo saludo a Kiara Barquesi, que me ha hecho parte de este proyecto de ley y que, por razones obvias, que está en su postnatal, le mandamos saludos desde la comisión. No va a poder presentarla, así que voy a estar yo. Voy a tratar de ser lo más escueto posible. Tenemos la presentación. Modifica la ley número 21.659 sobre seguridad privada. Ahí está. Y como... para incorporar como requisito la prohibición de consumo de drogas a las personas naturales que presten servicios de seguridad privada. En general, este proyecto de ley es muy fácil, es rápido. En su título abarca justamente el espíritu de lo que se busca. Es una moción, ¿no es cierto? Ahí están los autores, lo dijo el presidente. Este es su primer trámite constitucional y los fundamentos son los siguientes. En nuestro país el consumo de drogas, yo creo que todos lo saben, una realidad. De acuerdo con los datos recabados por Senda,
En el 15º estudio, ¿no es cierto?, de drogas en población general, dentro de las drogas más consumidas se encuentra la marihuana, la cocaína y la pasta base. A pesar de que se ha señalado una tendencia a la baja, lo cierto es que durante los últimos 10 años la tendencia se ha mantenido en un rango bastante elevado. Así, el consumo de marihuana se encuentra en un 10,9%, de la cocaína en un 0,9% y la pasta base en un 0,3%, mientras que los tranquilizantes sin receta médica en un 1,8%, analgésicos sin receta médica también un 1,5%, alucinógenos 0,9%, éxtasis 0,5% y estimulantes sin receta médica en un 0,1%. Vuelvo a repetir, todos estos son estudios de Senda. En el punto número 2 dice: innegable que el consumo de estas sustancias puede llegar a ser problemático en el desempeño de ciertas actividades sociales, como lo son la conducción de vehículos o medios de transporte y la operación de maquinarias, sancionado como delitos de la ley de tránsito y consideradas como factores de riesgo en las causas de violencia intrafamiliar. Respecto a la ley número 20.000, encargada de sancionar el tráfico ilícito de estupefacientes y las sustancias psicotrópicas, se ha entendido que el objeto material de los hechos ilícitos que contempla lleva la necesidad de prohibir tales conductas como delitos de peligro, entendiendo la gravedad que puede revestir el consumo de aquellas sustancias en lugares públicos, abiertos al público, tales como calles, caminos, plazas, teatros, cines, hoteles, cafés, restaurantes, bares, estadios, centros de bailes o música, o en establecimientos educacionales o de capacitación. Sanciona tal conducta como una falta en su artículo número 50. Por ello, resulta innegable que ante el desempeño de ciertas funciones, como lo es durante el trabajo en la seguridad privada, es imprescindible asegurar que los trabajadores se encuentren en condiciones óptimas para poder cumplir con sus tareas, sobre todo la atención dedicada a la tarea que se ha encomendado y a las graves consecuencias que puede traer para sí mismos y para terceros el que no se encuentren en pleno uso de sus facultades mentales y también físicas. Estos efectos en el sistema nervioso central de los consumidores son variados, lo que nos lleva a distinguirlas del siguiente modo. La primera, depresoras, el alcohol, opiáceos, barbitúricos, tranquilizantes, etc. Número 2, estimulantes, hojas de coca, cocaína, cafeína, anfetamina, etc. Y número 3, alucinógenas, LSD, PSP, mescalina, psicolibina, hongos diversos, etc. La alteración del sistema nervioso afecta su conducta y percepción de la realidad, cuestión que resulta extremadamente peligrosa durante y el desarrollo de ciertas. 5. Por otro lado, la función que cumple una persona dedicada a la seguridad trae aparejada una serie de riesgos para el propio trabajador y terceros, tales como sufrir accidentes laborales o agresiones físicas o verbales. Por ello, de acuerdo a una mutual de seguridad, a la hora de prevenir los riesgos, se ha recomendado formación de detección precoz de los agresores potenciales, o sea, identificar los comportamientos y síntomas que anuncian una agresión, formación de gestión del estrés, formar a los trabajadores para que conozcan los riesgos en términos de carga mental y las medidas de prevención que tienen que adoptar. Las ideas matrices de este proyecto busca agregar a los requisitos generales de las personas naturales que prestan servicios en materia de seguridad el hecho de no estar consumiendo drogas o también sustancias psicotrópicas prohibidas, cuestión que anualmente deberá ser acreditada por el empleador a la Subsecretaría de Prevención del Delito. El artículo único dice: introdúcese las siguientes modificaciones en la ley número 21.659 sobre seguridad privada, para agregar un nuevo numeral 7 al artículo 46, pasando el actual numeral a ser octavo, y así sucesivamente del siguiente tenor: no ser consumidor de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas prohibidas que alteren, modifiquen la plenitud de las capacidades físicas o psíquicas conforme a las disposiciones contenidas en la ley número 20.000. Eso es todo, es un proyecto muy simple, presidente, y esperamos que todos puedan votar a favor. Muchas gracias, presidente. Ya, muchas gracias, diputado Teao. Y bueno, esto no va a ser votado hoy, porque estamos conversando con los diputados integrantes de la comisión. No sé si hay alguien quiera hacer uso de la palabra o proponer algún invitado. Diputada Lorena Fríes. Gracias, presidente. Mire, yo encuentro que es una buena idea este proyecto, pero creo que tal como está planteado presenta problemas. Primero, porque existe una norma laboral, el artículo 184,
que establece la posibilidad de que los empleadores soliciten exámenes preventivos cuando se trata de faenas riesgosas. Segundo, porque el no ser consumidor es un concepto bien amplio, porque cuando uno habla, por ejemplo, lo que sanciona es cuando uno está manejando es estar bajo el alcohol, pero ser consumidor, cuando por ejemplo los fines de semana uno puede consumir alcohol, por ejemplo, y no estar trabajando, lo deja demasiado amplio. Entonces me parece desproporcionado. Y por último, también creo que hay que tomar en cuenta lo que establece la ley 20.000, que no sanciona el consumo, en el caso de la marihuana al menos. Por lo tanto, todos esos ajustes habría que hacerlos. Diputado Chalper. Gracias, presidente. A ver, de partida a mí me parece que todo aquello que contribuya a disminuir el consumo de sustancias psicotrópicas tiene que ser celebrado y bienvenido. O sea, me parece que ese es el piso. Ahora, jurídicamente hablando, que usted establezca como requisito de admisión el que alguien no sea consumidor, yo no tengo recuerdo que exista en otra legislación. Porque además el concepto consumidor jurídicamente es extremadamente vago. ¿Qué significa ser consumidor? Ahí yo creo que sería interesante, no quiero pedir un informe a la biblioteca, me parece que puede ser muy sobreabundante, pero la expresión en sí es curiosa. Entonces yo lo que sugiero, por su intermedio a los mocionantes, es que a mí lo que me haría sentido es que incorporemos quizás en los artículos del título 6º de la ley 21.659, que es la que habla de las infracciones y sanciones, el que se establezca casi que una causal de despido inmediata para aquel que llegue a ejercer su función en circunstancias de estar intemperante por el consumo, ¿te fijas? Pero eso es distinto, es como cuando usted sanciona a una persona que maneja en estado de ebriedad. Es distinto a una persona que consume alcohol en su casa y se queda en su casa, es digamos, o sea, ese son el tipo de cosas, no quiero aquí hacerle un homenaje al señor Kaiser, pero Kaiser probablemente diría, mire, esa es una cuestión que al derecho no le empece, ¿ah? Pero sí le empece en el minuto en que esa persona, por ejemplo, se sube a un automóvil y pone en riesgo a terceras personas. Ahí sí, el que ese señor haya consumido alcohol le empece al mundo del derecho. Me da a mí la impresión que tratándose de guardia de seguridad privada, le empece en el minuto en que en el desempeño de su función está así. Entonces, yo creo que podríamos pensar, presidente, en un formato más bien de causal inmediata de despido o represión, algo así. Más que como requisito de ingreso, porque si no nos vamos a entorpecer además en qué capacidad tiene alguien al momento de contratar, de verificar esto. ¿Qué significa esto? Que todas las personas que postulan a un cargo de seguridad privada van a tener que presentar un examen de pelo. ¿Qué significa si lo habían consumido antes de ese examen de pelo? Ojo, se puede abrir una buena idea jurídicamente compleja. Gracias, presidente. ¿Ofrece la palabra? Bien, ¿les parece en el fondo la próxima semana? Los estamos con... Y así pueden también hacer llegar. Es que tendremos que votarlo en general primero. Entonces, claro, y ahí si es que hay algún invitado. ¿No? Subsecretario. Sí, solamente agregar a lo que ya se ha dicho, que creo que es importante el concepto consumidor respecto de la eventual dependencia o no. También respecto de la obligación, ¿no es verdad?, de las empresas en cuanto al testeo periódico, etcétera. También recordar que la nomenclatura de la ley 20.000, en este caso es sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas productoras de dependencia física o psíquica, que sería en este caso distinta a la nomenclatura que se utiliza acá, y luego distingue entre aquellas que son capaces de provocar graves efectos o daños considerables a la salud, de aquellas que no, y el reglamento las distingue en el artículo 1 y el artículo 2. Entonces también hay una distinción importante. Y finalmente, respecto, claro, hay otras normas que incluso tratándose de las normas del Código de Tribunales, hacen distinciones. Por ejemplo, el 251 habla de no puede ser juez la persona que tuviera dependencia de sustancias o drogas estupefacientes, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. Entonces hay ciertas excepciones ahí también que es necesario, a mi juicio, presidente, considerar. Gracias, subsecretario. Yo comparto, se puede mejorar perfectamente el proyecto, atendido esto, y ingresando alguna indicación, yo creo que puede quedar en óptimas condiciones. Bien, ya. Agradecemos también al diputado Teao por su buena disposición, y yo creo que se va a poder trabajar rápido la próxima semana con las consideraciones presentadas por el subsecretario y los diputados.
Pasamos al punto 2 de la tabla, continuar con el estudio en general del proyecto de ley originado en moción de los senadores Galilea, García, Osandón y otros, que modifica el Código Procesal Penal con el objeto de aumentar el plazo máximo para considerar una situación entre las hipótesis de flagrancia. En segundo trámite constitucional para estos efectos fue invitado el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, y en representación del Ministerio Público, los señores Ignacio Castillo, que lo invitamos a sentarse, director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas, y la señora Lorena Rebolledo La Torre, subdirectora de Drogas, Unidad Especializada en Crimen Organizado. También se puede incorporar a la mesa si tienen a bien. Bien, y la Defensora Nacional de la Defensoría Penal Pública, señora Verónica Encina, acompañada por el asesor legislativo Leonardo Moreno Holman. Defensora, ¿cómo está? Así que, bien, subsecretario tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En este proyecto de ley iniciado por moción de los senadores Galilea, García, Manuel José Osandón, Provenci y PAC, que está en segundo trámite constitucional, simplemente indicar que la tramitación en el Senado lo llevó en este caso en la subsecretaría en ese momento, perteneciente al Ministerio del Interior, de Seguridad. Entonces, las observaciones que yo voy a hacer son bastante generales, porque evidentemente hay una cartera especializada en el tema. Partiendo por ahí, sugerir, presidente, por su intermedio, de que es necesario contar en esta instancia con la opinión del Ministerio de Seguridad por referirse a facultades de las policías. Eso es importante que se agregue, ya sea por oficio, que en el fondo se tome en consideración, porque evidentemente tenemos una institucionalidad especializada que justamente por ley dentro de sus facultades tiene la coordinación de esas políticas. También indicar que es conveniente contar con la opinión de las mismas policías, ¿no es verdad? En particular respecto a la indicación que habilita al Ministerio Público a impartir instrucciones generales para realizar diligencias investigativas en determinados delitos, sobre todo considerando que la norma mandata a señalar mecanismos de dirección, supervisión y control, así como deberes de transparencia y rendición de cuentas. Eso desde un punto de vista preliminar. El proyecto entonces lo que hace es introducir modificaciones al Código Procesal Penal, incorporando expresamente a la autoridad marítima entre los auxiliares del Ministerio Público en la investigación. Modifica las actuaciones de la policía en orden previo y amplía el plazo de flagrancia en caso de la detención se practicara por agentes policiales. En la modificación al artículo 83, es decir, las actuaciones autónomas de la policía, se sugiere aclarar que Gendarmería y la Autoridad Marítima podrán realizar estas actuaciones solo dentro del ámbito de sus competencias de conformidad a su ley orgánica, que parece redundante, pero ya que estamos hablando de una norma que especifica o amplía, digamos, esas competencias y también entrega competencias al Ministerio Público, parece importante aclararlo. El proyecto también incorpora nuevas facultades autónomas de las policías en los literales E y F del artículo 83, que son requerir la entrega voluntaria de los registros audiovisuales a los encargados del sistema de televigilancia cuando fueren útiles para la detención, el esclarecimiento de los hechos y la determinación de sus responsables, y solicitar a los testigos la entrega voluntaria de los registros audiovisuales que tuvieran en su poder y la información de georreferenciación que permita localizar a los responsables o los objetos vinculados al delito y pudieran contribuir a la detención, al esclarecimiento de los hechos y la determinación de los responsables. Como Ministerio de Justicia estimamos que ambas modificaciones e hipótesis concentradas y también la forma en la que se han señalado son correctas y efectivamente estimamos que van en el sentido de modificar y contribuir a mejorar la eficacia de la persecución penal. Respecto de aumentar el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas, nosotros opinamos en su momento, durante la arbitración del proyecto, entendiendo que ampliar el plazo de flagrancia no solucionaría el problema de eficacia en la persecución penal que motiva este proyecto de ley. No hemos encontrado evidencia alguna de que un mayor plazo mejorará la eficiencia de las policías en la persecución de delitos flagrantes. Y aquí podríamos encontrarnos con un problema en cuanto a la extensión ficticia del tiempo de flagrancia lleva aparejado un riesgo mayor de posibles detenciones erradas. Creemos que la eficacia puede mejorarse mediante una ampliación de las facultades autónomas de las policías, tal como se propone en este proyecto de ley en los artículos que acabamos de ver.
En cuanto a la ampliación de las facultades autónomas mediante instrucciones generales de la Fiscalía Nacional, esta indicación se introduce a partir de una solicitud del propio Ministerio Público. En la Comisión de Constitución, el fiscal nacional propuso que en determinados delitos sea el fiscal nacional quien pueda dictar instrucciones generales para la realización de diligencias autónomas por parte de las policías, es decir, para que las realicen sin requerir instrucción particular u orden de investigar del fiscal adjunto a cargo de la investigación. Ponemos, yo diría, yo creo que esto hay que mirarlo con cuidado, porque eventualmente pudiera ir contra los principios básicos que tenemos en cuanto a el sistema procesal. ¿Por qué? Porque constitucionalmente le corresponde al Ministerio Público la dirección exclusiva de la investigación con auxilio de las policías, quienes excepcionalmente puedan realizar actuaciones sin orden directa. Pero si yo dicto una instrucción general para que puedan ampliar el ámbito de su actuación sin requerir esa orden directa, podría eventualmente estar desnaturalizando el sistema. Lo segundo, porque son los fiscales adjuntos los encargados de dirigir la investigación de los hechos constitutivos de delito, y es el fiscal regional el autorizado a dictar las instrucciones necesarias para el adecuado desempeño de los fiscales adjuntos, en los casos, por cierto, que les corresponde intervenir. Las atribuciones del fiscal nacional en materia investigativa son bastante acotadas, excepcionales, razón por la cual podría resultar inorgánico que sea él quien se encarga de impartir las instrucciones generales directamente a las policías. Esto de alguna manera también, y la necesidad de ir viendo qué materias se pueden modificar orgánicamente, señor presidente, por su intermedio, para hacer frente al fenómeno del crimen organizado. Si usted recuerda, lo estamos viendo a través de dos proyectos de ley, uno que ya superó el trámite legislativo, que es la Fiscalía Supraterritorial, donde se entregan facultades también y se fortalece el rol justamente del fiscal nacional, y tenemos también un proyecto de ley de fortalecimiento. Entonces, parecería que hay que observar con cuidado cuáles son los efectos orgánicos de esta facultad general. Eso, señor presidente. Muchas gracias, subsecretario. Se ofrece la palabra a la Defensora Nacional de la Defensoría Penal Pública. Tiene la palabra. Gracias. Por su intermedio, saludar a toda la comisión y al presidente. Bueno, hacer presente en primer término que como Defensoría Penal Pública nosotros ya también hicimos presente nuestro parecer en la comisión, en la tramitación ante la Comisión del Senado. En términos generales, hay, a nuestro parecer, algunos problemas que dicen relación con o sobre regular situaciones que ya estaban reguladas previamente y que podrían inducir a confusión interpretativa, y otras circunstancias en las que podríamos estar frente a algunos problemas prácticos que podrían llevar a un efecto contraproducente al que se quiere buscar. En ese sentido, contextualizar brevemente que la ampliación de plazo que se propone es para la flagrancia conocida como flagrancia ficta. No es la flagrancia de las letras A y B y C del artículo 85, que en definitiva constituyen la flagrancia pura y dura, ¿no? Entonces, al ampliar el plazo de la flagrancia ficta, lo que en estricto rigor se produce es una desnaturalización del concepto de flagrancia. Eso en términos generales. Ahora bien, si nosotros entendiésemos que ya la flagrancia ficta de alguna forma está extendiendo el concepto, alguien podría preguntarse, bueno, ¿cuál es el problema de ampliar el plazo? El problema es que precisamente se combina, ¿no?, esta ampliación del concepto con ampliación de facultades, por ejemplo, para llevar a cabo detención y facultades investigativas a personas naturales o privadas, ¿no? Eso está incorporado en el proyecto y nosotros lo hicimos ver en su momento en el sentido de que incorporar la posibilidad de pedir colaboración a entidades, dice, entidades públicas y privadas durante el ejercicio de estas facultades autónomas puede generar sin duda una gran confusión interpretativa. ¿A qué se refiere el proyecto cuando habla de entidades privadas? Incluso en el concepto de entidades públicas ya resulta confuso, por cuanto normalmente lo que se utiliza es el concepto de servicio público, organismo público, no entidad pública. Pero al además incorporarlo como entidad privada resulta
más amplio y más vago en esos términos. Ahora, yendo en el orden del proyecto, que hacer presente particularmente cada una de nuestras observaciones, muy brevemente, en relación con el reemplazo del artículo 83 en orden a incorporar facultades a la Policía Marítima y a Gendarmería de Chile para realizar actividades sin instrucciones del Ministerio Público, o sea, facultades autónomas. Vemos con cierta preocupación, particularmente el caso de Gendarmería, por cuanto, si bien Gendarmería ya tiene facultades investigativas por las modificaciones anteriores a la ley, las facultades autónomas que se le otorgarían acá en virtud de la detención por flagrancia, implican incorporar a Gendarmería en actividades para las cuales no tiene capacitación, ¿no? Ellos no son policía, efectivamente, y no tienen instrucción para estos efectos. Por otra parte, es posible también que por la vía de este tipo de facultades se produzcan algún tipo de ocultamiento de evidencia o alguna acción de Gendarmería que impida eventualmente investigar a Gendarmería cuando esté involucrada en algún tipo de ilícito, lo cual también resultaría muy contraproducente a los efectos que se busca con esta ley. En relación a el artículo 83, ya hice presente, ¿no?, aquello de las entidades públicas y las entidades privadas. Entendemos allí que no hay una conceptualización que permita al juez en su momento descartar una eventual ilegalidad de la detención. Por tanto, se van a abrir muchísimas discusiones acerca de ilegalidades al no estar claramente definido quién tiene facultades en este ámbito. Luego, respecto de los literales E y F del artículo 83, nosotros entendemos que estas facultades ya existen. No resulta necesario especificar que en el caso de la detención por flagrancia puede requerir a dueños encargados del sistema de televigilancia de la entrega voluntaria y registro audiovisual, como en el caso de la letra E, o en la letra F, solicitar a los testigos identificación, consignación de sus declaraciones, entrega voluntaria y registro. Todo eso ya está incorporado en el artículo 83 actual. Por tanto, no sería necesario regularlo. En cuanto a el artículo 87 y las instrucciones generales, nuestra observación es que el Ministerio Público ya, como se ha dicho incluso ahora por el señor subsecretario, ya tiene facultades para llevar a cabo instrucciones generales. El fiscal regional, perdón, es quien lleva a cabo las instrucciones generales respecto de los fiscales adjuntos. Y en caso de detención por flagrancia, entendemos que, salvo que se hiciesen conocidas esas instrucciones generales a las defensas, por ejemplo, que hubiera la obligación de publicar las instrucciones generales para que cualquier abogado, sea defensor penal público o privado, pueda controlar que se cumpla con ellas, la verdad que tampoco ofrecería mayor aporte. Si no se obliga a publicar estas instrucciones generales, entendemos que incorporar esta normativa no mejora la efectividad de la detención por flagrancia. En cuanto al plazo de 24 horas propiamente tal, como he dicho, la observación general es que al ser flagrancia ficta, este plazo ampliado, más que generar mayor eficacia en la persecución penal, lo que va a generar es mayor discusión en torno a la legalidad de la detención y a la efectiva flagrancia. Acá se genera además una señal confusa a los particulares. Respecto a los particulares se propone ampliarlo solo en 12 horas, lo cual valoramos en el sentido de que se entiende que hay una diferencia, pero de todos modos, dentro de ese plazo de 12 horas, se genera inevitablemente la señal de que es de alguna manera válido ir a buscar al agresor. Si a mí me agreden, tengo un plazo de 12 horas para ir a detenerlo. Y esa confusión, que obviamente no es el objetivo que tiene la ley,
generaría circunstancias y situaciones muy complejas respecto del particular que incurre en la detención por flagrancia ficta, que hoy día, además, no tiene un sustrato fáctico como para decir es imprescindible para mejorar la efectividad de la persecución penal, ampliar el plazo para que los particulares puedan detener en flagrancia. Eso no tenemos ni un dato que lo avale. Al contrario, más bien generará sin duda situaciones de alta complejidad, porque vamos a tener particulares deteniendo particulares en momentos muy posteriores al hecho propiamente tal. Eso es en cuanto a lo más relevante que nosotros podemos observar en relación con el tema del plazo. Tenemos ejemplos de eso. No sé si se recuerdan el caso de una veterinaria que fue agredida, ¿no? Ella salió a buscar de alguna forma a su agresor y terminó matando a una persona que era inocente, ¿no? Ese tipo de situaciones en las que no queremos que se produzcan. Entonces, nosotros creemos que eso es quizás lo más delicado de este proyecto, al cual hay que poner más atención. Eso es lo que podemos aportar. Muchas gracias. Muchas gracias, defensora. Ofrezco la palabra al Ministerio Público, don Ignacio Castillo Val. Muchas gracias, presidenta. Aprovecho por su intermedio de saludar a las diputadas y a los diputados honorarios, diputados y diputadas que se encuentran presentes en la comisión. Presidente, si usted me permite, yo diría que este proyecto tiene tres aspectos que vale la pena considerar por separado, porque tiendo a pensar que los tres tienen aspectos que son bien positivos y otros que probablemente, como siempre suele suceder en el transcurso, en el íter del proceso legislativo, probablemente pueden todavía ser perfeccionados. Y en eso, obviamente, tomo lo que ha dicho la defensora y lo que ha dicho el señor subsecretario de Justicia. Pero, si me permite plantearlo desde algunas cosas desde otro lado, creo que es bueno hacerlo. Lo primero, presidente, en relación con la incorporación explícita en el artículo 79 de Directemar y de a partir de ahí entonces la Policía Marítima, esto no es más que, primero, es algo que se discutió en la Comisión de Constitución del Senado. Recordemos que este proyecto pasó, si se me permite la expresión, primero por la Comisión de Seguridad del Senado, luego por la Comisión de Constitución. En la Comisión de Constitución fue invitado Directemar, ¿cierto? Concurrieron las autoridades de esa institución y básicamente plantearon, yo diría, tres cosas que son importantes, o dos cosas simplemente que son importantes. La primera es que en muchos casos, dada la condición, por así decirlo, de la extensión marítima de nuestro país y además también de las naturalezas de carácter tecnológico, de las maquinarias, de los barcos y de las condiciones climáticas, muchas veces el plazo, incluso decían ellos, el plazo de las 12 o 24 horas de la flagrancia resultaba ser escaso. De hecho, ellos plantearon en esa comisión de que en el tema de, por así decirlo, del control marítimo y por lo tanto del rol que tenía la Policía Marítima, probablemente el plazo de flagrancia debiera ser revisado en esa sola circunstancia, más allá de lo que finalmente se determinó en el proyecto. Pero ellos plantean que efectivamente habían casos que por la extensión territorial, por las millas, como finalmente ellos tomaban conocimiento de embarcaciones que podían venir cargadas con una importante cantidad de drogas o de contrabando, las 12 o 24 horas seguían siendo insuficientes para lo que les significa aproximarse, de hecho, al barco, digamos. Pero eso no fue... eso no tuvo una incidencia en el proyecto. En ese caso el Senado se mantuvo efectivamente entre las 12 y las 24 horas, pero sí tuvo incidencia en el proyecto lo segundo que ellos plantearon, que era que, y en eso nosotros no podemos sino dar fe de ello, porque efectivamente lo trabajamos permanentemente, es que la Policía Marítima, a partir de su propia ley orgánica, realiza funciones de policía marítima, particularmente con Dipolmar, y que efectivamente sería bueno o sería recomendable que aquello tuviese además un parangón desde el punto de vista procesal penal. Y en ese contexto entonces en que el legislador, digamos, en el primer trámite constitucional, consideró, cuestión que nosotros estamos absolutamente de acuerdo, que al menos en el artículo 79 debiera estar reconocida la Policía Marítima, Directemar, como un organismo auxiliar del Ministerio Público, porque es cierto, y esto
de hecho esto es una cuestión que hoy día más bien es pacífica, que en casos importantes de tráfico ilícito de drogas la Policía Marítima cumple hoy día un rol muy importante, destacado de hecho diría yo, y en fondo esta ley lo que hace es que viene a dar un reconocimiento respecto de ello. Y luego la modificación, y luego por lo demás, perdón, además esto era coherente con una modificación legal de este propio Congreso reciente, que está en la ley 21.555, que incorpora a Gendarmería de Chile ya explícitamente como un organismo auxiliar en el contexto de las investigaciones penales. Y el subsecretario podrá dar fe de eso, y le corresponde desde luego al subsecretario por su intermedio presidente, no a mí. A partir de la ley 21.555, incluso un poco antes, Gendarmería ha fortalecido, por así decirlo, sus unidades de investigación, las ORICRIM, las Oficinas Regionales de Investigación Criminal, con las cuales, ahora sí puedo decirlo yo desde nuestro ámbito, tenemos varias investigaciones que creemos que han sido y van a ser exitosas en algún momento futuro. Entonces, también eso es importante. Es decir, el 79 hoy día lo que hace es que se ayorna, digamos, se actualiza, incorporando a la Policía Marítima, que es otro actor importante como auxiliar del Ministerio Público. Luego, el artículo 83 lo que hace es que reconoce a la Policía Marítima y a Gendarmería de Chile, parte es corolario, uno podría discutirlo, pero es parte corolario de lo anterior, que reconoce a la Policía Marítima y a Gendarmería ya no solamente como organismos auxiliares, sino como organismos que son capaces de llevar a cabo las primeras diligencias, que es esencial, digamos, si es un organismo auxiliar y uno puede descansar en ello investigaciones, cuando en el contexto, y ahí creo que lo dijo el subsecretario, me parece que es absolutamente pertinente eso, en términos de que debiera ser en los casos en que las investigaciones tienen que ver con aquello que la ley orgánica de sus propias leyes orgánicas lo autorizan, ¿cierto? Efectivamente, ya no solamente puedan ser organismos auxiliares, sino que además también puedan realizar las diligencias autónomas que dispone el artículo 83, porque ese es el sentido digamos, o sea, si tengo un organismo auxiliar en el Ministerio Público y hay una situación, por así decirlo, de flagrancia, una situación donde se requiere intervenir rápidamente, esas entidades o esos organismos, Gendarmería, Dipolmar, puedan realizar las diligencias autónomas que están establecidas en el artículo 83 para todas, digamos. No tendría mucho sentido que cuando pase algo en la cárcel uno mande primero a la Policía de Investigaciones para luego sacarle la causa y pasársela, o a Carabineros de Chile para pasársela a Gendarmería. Entonces creo que eso funciona bien, sin perjuicio de estar de acuerdo con lo que dice el señor subsecretario en términos de que debiera ser exclusivamente para aquellos casos en que la ley orgánica se los permite. Otra cosa distinta, que seguramente ahí la defensora va a estar de acuerdo conmigo, pero es un tema que yo lo plantearía a esta comisión con la buena fe con la que uno suele siempre intervenir acá, es la referencia que hace el artículo 85, el control de identidad respecto de las instituciones que están en el artículo 83. Probablemente en ese contexto a lo mejor uno tendría más cuidado de que queden aquellas instituciones que originalmente estaban pensadas en el artículo 85 más que el 83 ampliado. Ahí yo creo que efectivamente uno podría mirarlo con un ojo un poquito más escéptico, ¿cierto? Y luego están las facultades autónomas que se amplían en el artículo 83, que a nosotros como Ministerio Público nos parece que son no solamente un reconocimiento de algunas cosas que hoy día suceden, sino que además también para unificar criterios que también a veces son puestos en discusión, como debe ser, por lo menos no es una crítica, es parte de un debate adversarial, como son puestos a veces en el contexto de las discusiones jurisprudenciales, que me parece a mí que ninguna de las del artículo 83 nuevas, que tienen que ver básicamente con mejorar la calidad epistémica, o sea, la calidad de información que surge rápidamente en la investigación, pueda uno cuestionar desde el punto de vista de la garantía. En algunos casos se requiere la autorización por parte de los propietarios, en otros casos se requiere la colaboración con el mundo público-privado. Lo importante es que cuando hay un portonazo, cuando hay un robo, cuando hay un homicidio, las entidades que van al sitio del suceso, en los casos de los homicidios, ustedes han visto, por ejemplo, el proyecto ECO, que se constituye en pleno, pero en los casos, por ejemplo, de un portonazo u otro, que las entidades de investigación, la Policía de Investigación o Carabineros de Chile, que concurra, pueda rápidamente hacer levantamiento de las cámaras, que pueda rápidamente requerir respecto de las concesionarias, por ejemplo, el traspaso de información de las cámaras para mejorar la persecución penal. Y en esto, además, este mismo Congreso, hace un mes atrás, creo, o 2 meses atrás, sacó un proyecto de ley, o despachó un proyecto de ley, hoy día ya es ley, perdón, que precisamente lo que hace es que fortalece esta comunicabilidad público-privada entre Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones y las empresas concesionarias para que el traspaso de información de las cámaras, de los sensores, de los detectadores de las
placa patentes y todo, fluya de manera mucho más rápido, de manera mucho más interagencial, que es lo que necesitamos si queremos combatir adecuadamente el delito en general. Y luego viene lo que está regulado en el artículo 87, lo que se propone como regulación en el artículo 87, que son las instrucciones generales del fiscal nacional. Sobre eso, presidente, y dado que algo de eso ha señalado por su intermedio el subsecretario de Justicia y por otro lado la señora Defensora Nacional Pública, dos cosas que a mí me parecen relevantes para decirlas a priori, digamos. Una es que las instrucciones generales, como todas las instrucciones generales, son públicas. De hecho, son mecanismos también donde puede haber una accountability por parte de no solamente de la propia institución, sino que además de otras instituciones respecto de cómo son las instrucciones generales, y esto no tendría que ser para nada la excepción. Y si alguien tiene alguna duda respecto de eso, el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público establece explícitamente un repositorio de las instrucciones tanto del fiscal nacional como de los fiscales regionales, porque en eso tiene razón la defensora en términos de que el fiscal nacional puede sacar instrucciones generales, pero también las puede dictar los fiscales regionales. Hay un repositorio respecto de eso. Y lo segundo, en parte de lo que decía el señor subsecretario de Justicia, es que la Constitución Política de Pública lo que hace es que determina que es el Ministerio Público el que da a través de instrucciones, que pueden ser instrucciones generales o instrucciones particulares. Lo importante es que dirige la acción penal, dirige las investigaciones y ejerce exclusivamente, dirige exclusivamente y ejerce la acción penal pública. Ahora, dicho eso, lo que ha sostenido el fiscal nacional, y en eso tiene razón la defensora en términos de que el artículo 87 es probablemente una de las cuestiones que el fiscal nacional más ha planteado en las instancias que debe hacerlo, como por ejemplo en las dos últimas cuentas públicas, es que la postura del Ministerio Público es que se requiere, si uno quiere ser más eficiente, ya no pensando, y con esto me permito mínimamente contradecir al señor subsecretario, no pensando en el crimen organizado, sino que pensando precisamente en ese volumen de delitos, principalmente delitos contra la propiedad, que son precisamente los que más generan, por así decirlo, molestia y desafección de la ciudadanía respecto al sistema, requiere la persecución penal ser eficiente. Y en ese caso, siguiendo lo que es la práctica en la mayoría de los países, por así decirlo, que tienen sistemas procesales penales que funcionan bien, en ninguno de ellos, digamos, por así decirlo, con cuestionamientos graves hacia los funcionarios policiales, es simplemente que exista una unidad de criterio a nivel nacional que se da con las instrucciones generales, que tratándose de ciertos delitos, que son los que van a estar en la instrucción general, que desde luego no van a ser los delitos que tengan mayor gravedad, no van a ser los delitos de crimen organizado, sino que principalmente delitos que son aquellos de muy frecuente ocurrencia, que molestan mucho, me refiero, ¿cierto?, que a la gente le genera mucha preocupación, delitos principalmente contra la propiedad, donde las policías sepan ex antes qué es lo que pueden hacer rápidamente. Y esto es muy sencillo, en el fondo es decirle a la policía lo mismo que hoy día hacen en un trámite que es 1 a 1, en un trámite que es general. Hoy día, cuando se trata de un robo en lugar no habitado, cuando se trata de un robo por sorpresa, cuando se trata de un robo en bien nacional uso público, en general, de Arica a Punta Arenas, los fiscales tienen un catálogo, por así decirlo, de cuáles son las primeras diligencias que se deben tomar. Tomarle una declaración a la víctima, ir a buscar empadronar testigos a los cuales tomarle declaración, buscar, como estábamos viendo antes, cámaras sobre las cuales poder levantar información, si hay un levantamiento de huellas dactilares, que esas huellas dactilares vayan para ver si hay match. Hoy día todo eso se tiene que hacer en un trámite bis, es decir, el policía con el fiscal que está de turno y el fiscal de turno al policía. Bueno, en cualquier país, no digo cualquiera porque suele de ser un poquito exagerado, pero en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Italia, los policías tienen un catálogo de actuaciones que saben que tienen que hacerla, salvo, y la norma lo dice expresamente, que es lo importante, salvo que se requiera infringir garantías fundamentales respecto de alguien, que es lo que se hace referencia al artículo 9. O sea, si hay que hacer un pinchazo telefónico, si hay que hacer una entrada y registro, en esos casos es insustituible la presencia del fiscal. Pero si la policía en un delito de robo en lugar no habitado necesita entrevistar a la víctima, necesita hacer de repente la víctima le dice, no, mira, si lo que pasa es que pudo haber sido el sujeto que está allá, ir a entrevistar a alguien para ver si es que efectivamente, no al imputado desde luego, pero a alguien que pueda haber visto que pueda empadronar cerca de la casa del sujeto a ver si es que entró con especies que podían ser para levantar la fragancia. Bueno, eso está en el artículo 87 y a nosotros nos parece, presidente, que es una buena regulación la que está en el artículo 87, sin perjuicio de las adecuaciones que se puedan y las mejoras que se puedan hacer. Y por último, presidente, la verdad que si bien este proyecto surge como una cuestión respecto del tema del plazo a la fragancia,
Como Ministerio Público, nosotros no tuvimos en el primer trámite constitucional una postura definitiva. Creemos que esa es una cuestión de política criminal que puede quedar, o sea, que desde luego corresponde que quede entregada exclusivamente al Congreso. A nosotros lo que nos importa es que sean 12 horas, 24 horas, las situaciones de flagrancia queden claras en las hipótesis, porque son aquellos que nosotros vamos a tener que ir a defender al Congreso. Si son 24 horas es un buen tiempo tratándose de las policías. Si son 12 horas respecto a los particulares, nos parece que hacer esa distinción también es correcta, la que hace el Senado, que en un principio no se había hecho, pero al final se hizo esa distinción entre privados y agentes públicos, y creemos que eso al final, en definitiva, es una cuestión que debe valorar esta comisión. Para nosotros, insisto, y termino con esto, lo fundamental de este proyecto es el artículo 87. Muchas gracias, presidente. Gracias, fiscal. ¿Se ofrece la palabra? Subsecretario. Sí, bueno, como habíamos dicho, nosotros valoramos el proyecto de ley en varios de sus aspectos. Específicamente hablamos acerca de las diligencias, incluso tratándose de entidades privadas, que nos parece que es un avance sustantivo. Quiero aclarar algo, y quizás el Ministerio Público pueda también aclararlo, respecto de qué es lo que nos preocupa de la modificación en cuanto a las facultades que se entregan en el artículo 87 del Ministerio Público. Lo que a nosotros nos preocupa es que se sustituya las medidas ampliadas que puedan realizar las policías, que hoy día están definidas en la ley, por una mera instrucción general del Ministerio Público. Es decir, si solamente, tal como quería escucharle a mi colega del Ministerio Público por su intervención, señor presidente, simplemente es una especificación de lo que ya está en la ley, quizás bastaría con aclararlo para hacerlo más, digamos, eficiente. Lo que nos parece no podría ocurrir es que fuera de esas hipótesis que están claramente determinadas en la ley, que son números, o sea, son normas que están claramente especificadas en cuanto a esas actuaciones, el Ministerio Público pueda ampliarlas. Eso es lo que existe, una como especie de remisión general. Esa es la observación, nada más que eso. Entonces, si simplemente tiene que ver con dictar medidas para que lo que ya está en la ley permitido se entienda de determinada manera, parece ser adecuado, ¿no es verdad? Fiscal. En esto prefiero no tener una doble, o no dar espacio a una doble lectura. No, precisamente lo que se busca es es hacer una distinción. Una son las facultades autónomas de las policías, es decir, lo que las policías pueden realizar sin consultar al fiscal, sin hacer nada y sin tener instrucciones, por así decirlo, previas por parte del Ministerio Público, porque son las instrucciones que están en el propio artículo 83 del Código Procesal Penal. Y otra alternativa, que es la que propone el Ministerio Público, es que el fiscal nacional pueda instruir a través de una instrucción general, que no es distinto en términos de, por así decirlo, de la eficiencia a lo que es una instrucción particular por parte de un fiscal, solo que es unidad de acción por parte del Ministerio Público. Es decir, mire, si usted está investigando un robo en bien nacional de uso público, usted puede entrevistar a la víctima, usted puede, si es que hay huellas digitales, sacar ¿cómo se llama?, hacer el match con las huellas digitales. O sea, efectivamente, dar el catálogo de actividades de investigación. Solo que, y esto lo dice expresamente en la modificación cuando hace referencia al artículo 9, es que en el caso que eso implique la afectación de garantías fundamentales, como son cualquiera de las medidas intrusivas, desde luego, y eso nosotros lo vamos a decir siempre, no queremos, digamos, por así decir, voy a poner un ejemplo que sea políticamente incorrecto, no queremos la amplitud de las facultades que tienen policías de otros países latinoamericanos que pueden, por ejemplo, pedir medidas intrusivas, interceptación telefónica. A nosotros eso no nos parece. Pero sí, líneas de investigación que no tengan que ver con afectación de garantías fundamentales, que son aquellas que el fiscal igual daría en una instrucción vis a vis, que sea el fiscal nacional a vez de una instrucción. Y ojo con esto, presidente, con esto termino. El fiscal nacional puede dictar instrucciones generales y luego los fiscales regionales pueden también dictar instrucciones generales para su región. Luego, lo que el Ministerio Público, lo que el fiscal nacional ha dicho es, hay ciertos delitos en los cuales, a través de una instrucción general, perfectamente se podrían dar cuenta de una serie de diligencias de investigación no intrusivas, no lesivas de derecho fundamental, pero que sí tienden a la eficiencia. Insisto, y termino con esto, en la mayoría de los países, voy a poner a Alemania de un ejemplo, porque Alemania no es particularmente, uno diría, un país que no se preocupe por la garantía, las policías llegan al Ministerio Público con una investigación relativamente armada.
Lo que nosotros hacemos, en cambio, es que cada actuación requiere de un bis con el fiscal, que, insisto, en ciertos delitos, no en delitos complejos de alta criminalidad, crimen organizado, sino que en delitos, insisto, de masiva ocurrencia que generan un desgaste en la ciudadanía porque efectivamente podrían ser mucho más eficientes de su investigación, se requiere siempre el contacto entre el fiscal y el policía, y esto podría ser resuelto a través de instrucciones generales que diga, mire, si usted está investigando un delito, todo esto es lo que usted puede hacer. ¿Se ofrece la palabra? Solo, Profesora. solo respecto de los últimos puntos que se están tratando, bueno, puede parecer un poco confuso, pero esto es producto de cómo se fue dando la discusión. Al principio lo que se buscó fue ampliar las facultades autónomas, sin intervención del fiscal. Luego se agregó algo que a lo mejor no era necesario, porque siempre, o sea, si no se hubiese debatido ampliar las facultades autónomas, de hecho esto es algo que la Defensoría lo hizo ver en la Comisión del Senado, no era necesario ampliar las facultades autónomas por cuanto entendíamos nosotros que con las instrucciones generales y particulares del Ministerio Público, que al sistema, según nuestro parecer, le interesa que controle a las policías, se podía lograr el mismo objetivo de mejorar la eficiencia de la persecución y de la detención por flagrancia, sin necesidad de ampliar las facultades autónomas. Entonces, quizás hay que tener cuidado en que terminemos ampliando las facultades autónomas y además ampliando las facultades de instrucciones particulares y generales. ¿Me explico? O sea, la idea no es, o se amplía una o se amplía la otra, pero no las dos, porque eso puede generar incluso mayor problemática a la hora de discutir la legalidad de las actuaciones de la policía. ¿Se ofrece la palabra? Se ofrece la palabra en votación en general. Y les pido que en la discusión en particular puedan participar. Y en el fondo vamos viendo artículo por artículo para hacer las observaciones. Por favor, si secretaria puede tomar la votación. Sí. Gracias. Gracias, presidente. Diputado Lisandro no está, diputado Jaime Araya tampoco, diputada Fríes. Voto a favor en el entendido que este proyecto va a ser sometido a indicaciones desde el gobierno y también desde los parlamentarios. Gracias. Diputado Llanet no está. Diputado Leal. A favor. Diputado Leiva no. Diputado Lonton. A favor. En reemplazo de la diputada Navillán, diputado Leal. A favor, secretaria. Gracias. Diputada Plasencia. Comprometido Sí. con la seguridad. Perdón, diputado Orsini. Abstención. Gracias. ¿Está preocupado por la seguridad? Voy a votar a favor, presidente, pero también entendiendo que todavía requiere trabajo y resolver algunas controversias o posibles contradicciones en este proyecto a través de indicaciones. Gracias. Diputado Chalper. No está. Diputado Rey tampoco está. ¿Usted, presidente? A favor. Se aprueba por 6 votos a favor, no hay votos en contra y una abstención. Aprobado, en general. Aprobado. Bien, ¿les parece como plazo de indicación el día 26 de septiembre? Dejar un buen rato de indicación para que el Ejecutivo también pueda presentar la indicación, la observación, etcétera. 26. Y así lo votamos el día 29. Ojalá iniciar la discusión en particular. ¿Les parece? Acordado. Bien. Ahora pasamos al punto 3, continuar con el estudio en general del proyecto de ley originado en moción de los diputados Y la Vaca, Astudillo, Bravo, Melo, Naranjo, Nullao, Soto y Santana, que agrava penas y dispone medidas de seguridad en favor del personal de Gendarmería. Para tal efecto está invitado el subsecretario. Si quieren quedarse no hay ningún problema, son bienvenidos tanto el Ministerio Público como la Defensoría Nacional. Por si se quieren quedar, se puede. Subsecretario. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, la moción que que vuestra señoría está sometiendo a consideración aumenta las penas de los delitos de lesiones cometidos en contra de funcionarios de Gendarmería, elevando en un grado las penas de cada una de las hipótesis del artículo 15b del Decreto Ley 2859 que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile. En segundo lugar, crea un nuevo artículo 15e que consagra medidas de protección a favor de funcionarios de Gendarmería que pueden ser aplicadas en los siguientes escenarios.
En primer lugar, cuando durante el transcurso de una investigación o en cualquier otra etapa del procedimiento que implique la privación total de libertad del imputado condenado, surgiera algún antecedente grave de amenaza, agresión u otra potencial afectación a la integridad personal de cualquier integrante o funcionario de Gendarmería de Chile o de sus familias. B, en aquellas investigaciones de delitos cometidos por asociaciones delictivas o criminales, y eso en cualquier caso. En ambos casos se habilita la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile para disponer las siguientes medidas. Primero, la reserva de la identidad del gendarme en las audiencias que se desarrollan ante los tribunales, ya sea que se realicen de forma presencial o remota. Y la reserva de la identidad del gendarme en los registros y documentos que se deben poner a disposición de las partes o que deban ser presentados o evacuados ante los tribunales. Respecto de el proyecto de ley, en su idea matriz, como Ministerio de Justicia, estamos, por supuesto, muy de acuerdo con el propósito, con el objetivo. Hoy día Gendarmería de Chile, estando integrada plenamente al sistema de seguridad pública, más allá de la seguridad penitenciaria, enfrenta al crimen organizado, de alguna manera también está en la primera línea de la lucha contra el crimen organizado, y es por eso entonces que estas medidas de protección parecen adecuadas y necesarias. Respecto del aumento de las penas de delitos cometidos en contra de funcionarios de Gendarmería fueron recientemente revisadas por la ley 21.560, Naín Retamal, el 10 de abril del 2023. No se vislumbran, en este caso, eventualmente, por una técnica legislativa, ¿no es verdad?, que haya ocurrido en el tiempo intermedio de la entrada en vigencia de esta ley, alguna justificación que hiciera necesario volver a subirlas. ¿Sí? Ahí nosotros, siempre como Ministerio de Justicia, somos consistentes en que nos parece que es importante que una vez que hayan pasado por este Parlamento y hayan sido publicados y estén vigentes, las normas que se refieran al sistema de justicia penal especialmente, tengan un periodo de implementación para ver cuál es su impacto, ¿no es verdad?, y su eficiencia. Entonces, desde ese punto de vista, podría ser que si nosotros actuamos de esta manera, pudiéramos generar algún tipo de efecto inorgánico, puesto que esta legislación que actualmente está vigente, los gendarmes tienen, el delito cometido en contra de los funcionarios de Gendarmería tienen las mismas sanciones que de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Entonces, si solamente modificamos las de Gendarmería, podríamos generar un efecto inorgánico. Podría ser poco sistemático. Respecto, en segundo lugar, de las medidas de protección, nos parece, como yo indicaba, correcta la intención de los autores en cuanto a prevenir cualquier potencial afectación a la integridad del personal de Gendarmería de Chile o sus familias. Y quiero ser enfático en eso. Por lo tanto, nos parece que esto requiere, ¿no es verdad?, una medida legislativa, y cualquier medida legislativa que vaya a fortalecerlo, estamos de acuerdo desde el punto de vista de su necesidad. Sí quisiera hacer una sugerencia, presidente, si usted me lo permite. Hay un boletín, de hecho de su autoría, ¿no es verdad?, el 16.995, ¿sí?, que también se refiere a estas materias y tiene un propósito similar. Nosotros habíamos comprometido, en la segunda parte de la sesión se va a ver eso también, una moción a ese respecto, y quizás pudiera estudiar la Secretaría, por cierto, señor presidente, si ambos proyectos de ley pudieran refundirse. Eso por una parte en cuanto a lo procedimental. En cuanto a los supuestos que habilitan la procedencia de las medidas de protección, recordemos que el primero de ellos es la existencia de algún antecedente grave de amenaza, agresión u otra potencial afectación a la integridad del personal de cualquier integrante o funcionario de Gendarmería de Chile o su familia. Es correcto, y una propuesta de indicación similar es la que plantearemos en la segunda parte, como yo indicaba, de la sesión. Respecto del segundo, en investigaciones de delitos cometidos por asociaciones delictivas o criminales, pareciera ser en principio un supuesto muy amplio. Sin perjuicio de ello, el proyecto de ley que crea el Departamento de Seguridad Especial de Genchi habilita la exhibición del uso del distintivo en el uniforme del personal que se desempeña en establecimientos o secciones de alta y máxima seguridad, que son precisamente aquellos donde se encuentran las personas imputadas o condenadas por delitos, digamos, de alta peligrosidad y máxima, digamos que de acuerdo a la categorización, segmentación y clasificación de Gendarmería de Chile, están asociados a los delitos que esta moción contiene.
En este supuesto, entonces, estaría cubierto en ese proyecto de ley y, como siempre, como yo indicaba antes, nos gustaría apuntar más bien a la organicidad en cuanto a esa regulación. Por último, señor presidente, por su intermedio, las medidas que se consagran parecen ser mejorables en cuanto al fin que se pretende. Esto porque si se busca proteger la integridad de los funcionarios que custodian las personas privadas de libertad, la limitación en cuanto a reserva de su identidad en las audiencias o en documentos que se presentan ante los tribunales de justicia podría ser insuficiente, ¿no es verdad? Porque evidentemente lo que estamos buscando es que en el contacto diario con el crimen organizado estos gendarmes no tengan o rebajar o disminuir la posibilidad de su identificación. Y esto no se logra solamente en el ámbito de los procedimientos ante los tribunales de justicia, sino más bien se logra con medidas como la que indicábamos anteriormente, de no usar distintivos, de no proceder a individualización, y además tratándose del propio régimen de alta y máxima seguridad, ahí hay medidas que pueden tomarse en ese sentido. La relación más relevante entonces es la que existe entre el personal de gendarmería y los internos, que se da cotidianamente en el registro penitenciario, por lo tanto pareciera que para lograr el objetivo, señor presidente, por su intermedio, medidas destinadas a cautelar o a disminuir la exposición de los gendarmes en ese proceso de contacto directo y trato directo son más adecuadas para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Eso, señor presidente. Muchas gracias, subsecretario. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. En votación en general y después vemos para poder ver si fusionamos ambos proyectos, que está citado en la próxima sesión, está citado en particular. Pero ahí entiendo que también podríamos conversarlo, o por último, sin fusionarlo, incorporamos todo en aquel que sea más adecuado para la tramitación. Secretaria, tiene palabra. Diputado Alessandro, diputado Araya Jaime, diputada Frías. A favor, presidente. Gracias. Diputado Jonet, no. Diputado Leal. A favor. Gracias. Diputado Leiva no está. Diputado Longton. A favor. Diputado Teao. En reemplazo de la diputada Navillán. A favor. Gracias. Diputado Orsini. Sí, gracias, secretaria. Yo estoy de acuerdo con las medidas de protección que se proponen en este proyecto, pero no estoy de acuerdo con el aumento de las penas, entendiendo que Carabineros, PDI y Gendarmerías ya tiene un tipo penal agravado por el ejercicio de su cargo, y no entiendo por qué habría que agravar la pena de Gendarmería y no la de las policías o, por ejemplo, de los fiscales, que también cumplen un rol muy relevante en la persecución penal. Por eso me voy a abstener. Gracias. Diputada Plasencia. Sí, para votar, por favor. A favor. Gracias. Diputado Chalper no está. Diputado Rey tampoco. ¿Usted, presidente? A favor. 6 votos a favor, no hay votos en contra y una abstención. Aprobado en general. Bien, ¿le parece que establezcamos en el fondo como criterio ver el próximo proyecto en la sesión siguiente y ahí definimos si lo incorporamos en el otro proyecto, en este proyecto, y hacer una sola tramitación? Más que pedir el refundido que puede no ser necesario. Bien, pasamos al cuarto punto de la tabla, que es controlar el estudio en general del proyecto de ley originado en moción de los diputados Alessandri, Araya Cristian, Castro, Celis, Jonet, Leiva, Longton, Osandón, que es la autora, Rey y Chalper, que regula el uso de fentanilo y sanciona la producción, internación, distribución y posesión no autorizada. Sí, por supuesto. Termino de presentar el proyecto y para estos efectos está invitado tanto el Ministerio Público como la Defensoría Penal Pública, y también hacemos extensivo al subsecretario para poder abordar este proyecto, que es distinto al que está en segundo trámite. Diputada Frías. Presidente, es que no entiendo mucho la lógica, porque así como estábamos viendo uno que tiene que ver con medidas de protección, que tiene un segundo,
Esto pasa lo mismo con el fentanilo. Hay dos proyectos. Lo lógico sería la fusión de esos proyectos para poder sacar algo, porque si no, no importa. Yo sé que son distintos. No, no, Uno es más amplio, otro es más chico. están en trámites distintos. Entonces, ¿por qué estamos y- discutiendo dos? porque la idea es la amplitud de uno. No, es que esta fue la discusión en su momento, la diputada Sandón bien lo representó en la comisión. Uno, están en trámites constitucionales distintos, por tanto no se pueden fusionar. Y segundo, los alcances de uno son muy distintos al alcance del otro. El proyecto del diputado Sandón es mucho más amplio y creo que es mucho más adecuado para estos efectos. Y por eso, en el fondo, citamos este, porque efectivamente el otro cabe dentro de este. Entonces, porque el proyecto que viene en segundo trámite constitucional es mucho más acotado en contenido. Entonces, este se hace cargo de un aspecto mucho más amplio. Y por tanto, este es un mejor marco para poder abordar este problema, al menos desde la lógica de las ideas matrices. Nos guste o no nos guste, bueno, eso es otra cosa. Y están en distintos trámites y, como dice la secretaria, no se pueden fusionar los proyectos cuando están en distintos trámites constitucionales. Yo creo que están diputada. Gracias, presidente. Sí, yo entiendo lo que usted plantea y me parece que por reglamento está bien. Uno no puede forzar algo que no tiene que ver con el reglamento para fusionar proyectos que están en distinto trámite. Pero quizás, como el de fentanilo específicamente tiene una regulación específica para esa sustancia y el otro es más amplio porque incorpora fentanilo, pero no solo fentanilo. Está en segundo trámite, a lo mejor lo que convendría, si estamos de acuerdo, es en revisarlo, pero para ver cómo lo incorporamos como una, a lo mejor, indicación dentro del que va más avanzado, porque si no vamos a estar retrocediendo, presidente, en las discusiones. Y yo creo que hay que buscar hacer un poquito más eficiente el trabajo de la comisión si estamos de acuerdo con que queremos que la regulación exista, ¿ya? O que la legislación se actualice. Lo digo por una cuestión de eficiencia en el trámite y además de operatividad y de buscar que haya coherencia en lo que vamos aprobando y discutiendo. Muchas gracias, diputada Plasencia. Efectivamente, el problema es que insisto, el que viene en segundo trámite es mucho más acotado. Yo no tengo ningún problema de replicar tal vez lo que se hizo en la ley Naín Retamal, que se terminaron funcionando ambos. Ahora bien, eso requiere obviamente la buena disposición de esta comisión, que podríamos incorporar todo lo que está incorporado en este proyecto de ley, en particular por la realidad del fentanilo como una droga específica cuyas características y daños eran bastante más complejos que en otro tipo de droga. Y por eso es la insistencia de la diputada Sandón de poder tramitarlo, porque consideró, y ahí comparto, que el otro proyecto es sumamente acotado para los efectos de enfrentar esto. ¿Ah? No, pero es los alcances, porque este no solo aborda el tema de la droga en general, ve toda. Es que para poder enfrentar la situación que se ve el fentanilo, con la incorporación, por ejemplo, de las sustancias que se requieren para su confección, era parte de lo que está incorporando este proyecto que no está contemplado en el otro. Sí, ningún problema. Si tiene bien, el Ejecutivo podríamos abordar en un todo, y un poco la disposición de la sesión de la semana antepasada fue que el Ejecutivo analizara ambos proyectos, llegara con unas propuestas para ambos proyectos, hiciera el alcance si había caído uno dentro del otro. No sé si el subsecretario tiene alguna opinión sobre el particular. Señor presidente, por su intermedio, a nosotros también desde el punto de vista de la técnica legislativa nos parece poco conveniente realizar una tramitación en paralelo de ambos proyectos. Yo creo que hay que tratar de establecer algún tipo de puente, y como usted ya me ha escuchado en reiteradas oportunidades, nosotros somos muy
Estamos muy de acuerdo con cualquier cosa que tienda a mantener la organicidad de nuestra regulación y que en el fondo nos exponga a regulaciones que de manera parcial puedan ir en contra de los principios generales. Entonces, desde ese punto de vista, expreso toda la disposición en lo que corresponde al Ministerio de Justicia, recordando que hay yo diría, de manera fundamental y más principal, digamos, hay algo aquí que el Ministerio de Seguridad tiene que indicar, en conjunto, presidente, con las policías, que yo creo que es muy importante también escucharlas en respecto a regulación de este tipo de sustancias. Sí, pero hace 2 semanas, cuando se presentó este proyecto, y entiendo estaba con la presencia suya, subsecretario, se hizo la observación, a propósito de que usted hizo mención del otro proyecto, que tenía alcances distintos. Sí. ¿El otro? Sí. Yo estaba para el otro. Entonces sí. Sí. Si tiene bien, lo abordamos en la sesión siguiente, con la que el subsecretario venía con algunas indicaciones, pero teniendo en el fondo en consideración la disposición de incorporar lo positivo de este proyecto en el siguiente. Diputada Fríguez, Lorena. Presidente, lo hemos hecho innumerables veces, incluso a contra de la voluntad del sector minoritario de esta comisión. Fue así en la Naim Retamal, fue así en el caso muchas normas sobre migrantes, el principio Valencia, todo eso se sumaba a otro proyecto que estaba más avanzado y ahora no. Entonces yo le pediría que... Tal vez tuve especial consideración con el sector minoritario de la comisión para evitar ese tipo de ojalá prácticas. sea eso, pero le estamos dando la apertura. Se lo agradezco. Entonces vamos a proceder, pequeño conservador, así que vamos a proceder con la buena disposición que tiene la comisión. Por tanto, pasamos al punto 5 de la tabla, que es iniciar la votación en particular del proyecto originado en moción, que regula la prestación de servicios de cuidado de vehículos y limpieza de parabrisas de la vía pública y sanciona el ejercicio no autorizado de dichas actividades. Si falta una de las indicaciones presentadas por RN, suspendemos 2 minutos y retomamos. Y tenemos una propuesta, a propósito de las indicaciones, bastante más dialogante de parte del diputado Lonton en relación a este proyecto de ley, que es bastante más benigna y considerada con quienes cometen este tipo de ilícitos. Así que, diputado Lonton tiene la palabra. Gracias, presidente. Entendiendo que tiene que haber el ánimo y el espíritu de poder llegar a una indicación que suscite la mayoría de la comisión, nosotros estimamos que, entendiendo hoy día que sin una ordenanza, esto la verdad es que hoy día no tiene mayor sanción y la ordenanza solamente puede establecer una sanción de multa, que todos sabemos lo que significa en la práctica, no se sanciona, nadie la paga, y menos nadie va detenido, ¿no? por una multa a través de las ordenanzas. Y por eso creemos prudente, primero, establecer esto en la ley de tránsito, porque va acorde además con las definiciones propias de estacionamiento, lugar de partida y los espacios públicos que se regulan a propósito de todo lo que tiene que ver con el tránsito vehicular. Y en ese sentido, presidente, la propuesta es que primero hay una sanción de multa que puede llegar hasta 5 unidades tributarias mensuales y en caso de reincidencia que se puede aplicar la pena de presidio menor en su grado mínimo, es decir, de 61 a 540 días y solo en el caso de reincidencia era aplicarse la pena privativa de libertad. ¿Cuál es lo positivo de esto? De que en definitiva va a generar a través de las policías una detención y producto de la detención después se va a cursar la multa y en caso de reincidencia esa persona puede arriesgar a quedar privado de libertad, entendiendo que es una conducta que tiene que ser proporcional obviamente a otras conductas castigadas y sancionadas no solamente en el Código Penal sino que en la Ley de Tránsito, y entendiendo además
que esta es una sanción esta es una conducta muy recurrente, presidente, que creemos que la persona que no entiende la primera vez con una multa que en general no es pagada, claramente que la reincidencia tiene ya una incidencia más delictual de la primera vez. Y creo, presidente, que los espacios públicos tienen que ser resguardados. Los espacios públicos son de todos los ciudadanos y todos tenemos la claridad y seguridad que muchas veces estos espacios públicos se abusa de ellos en perjuicio además de quienes están estacionando o tienen sus vehículos en determinados lugares, y haciendo la distinción entre bien nacional de uso público y estacionamientos privados, porque ahí establecemos que debe contar con la autorización del propietario, o en el caso de ser un bien nacional de uso público, o administrador del bien, que en este caso claramente que son las municipalidades. Eso, presidente. Gracias, diputado Lonton. Se ofrece la palabra. Diputada Presencia. Gracias, presidente. Sí, mi pregunta sigue siendo la misma y entiendo que el diputado Lonton ha tenido la mirada de tratar de incorporar algo de la discusión que aquí se ha dado, pero sigue siendo como ¿a quién queremos sancionar? ¿A quién estamos buscando aplicar este ajuste en la legislación? Porque durante toda la tramitación, incluyendo las asociaciones de municipalidades y las instituciones que han participado en el debate en general, lo que se vio es que no hay posibilidad de distinguir, en el fondo, si estas personas naturales a las que se les está aplicando esta sanción son homologadas a bandas criminales. Porque por una parte se argumenta respecto de bandas delictivas que tienen vocación de copamiento territorial, que en el fondo se organizan para vandalizar los autos, para generar robos masivos, en espectáculos, a través de los estacionadores cuando hay eventos masivos y donde hay una alta carga, ¿cierto?, de probablemente estacionadores que no tienen permiso o de cuidadores que no tienen permiso para hacerlo, o aglomeraciones, en fin. Pero una cosa son las bandas delictivas, criminales, que ya tienen... ¿Les parece prolongar 5 minutos para que pueda terminar de intervenir? Sí, aplaudo. Claro, que ya tienen una regulación donde está claramente sancionado, y otra es esta que me parece que es criminalizar algo que nosotros durante la discusión en general también señalamos. Personas que no tienen acceso a un trabajo formal, que muchas veces están en situación de discapacidad, de algún grado de vulnerabilidad social o en situación de calle, que lamentablemente nunca fue clarificado tampoco en esta comisión, y más allá de que nosotros lo hayamos planteado, no se recogió, ¿no?, por parte de quienes son autores o quienes están definitivamente apoyando este ajuste en la legislación para poder hacer la distinción. No me queda claro a quién se lo estamos aplicando. Las bandas delictivas ya están sancionadas. O sea, ya se puede sancionar, se puede investigar, y hay penas que son graves, o sea, digamos, bastante aumentadas. Y por otro lado, lo que vamos a hacer es que finalmente las personas que no pueden pagar una multa y que están en esta situación probablemente de vulnerabilidad, ¿cierto?, terminen en la cárcel. ¿Es eso lo que estamos legislando? Diputado Orsini. Sí, gracias, presidente. En la misma línea que plantea la diputada Plasencia, el delito de robo de vehículos ya está sancionado con una pena que es bastante alta, el delito de daños a la propiedad privada también está sancionado, el delito de asociación ilícita también está sancionado por nuestra legislación. Entonces acá esta es una norma residual que lo que estaría sancionando es el estacionar autos, solamente aquello. Y a mí me parece que esa conducta no merece un reproche penal, que hay otras herramientas a las que uno le puede echar mano para sancionar esa conducta, como son las sanciones administrativas, que me parecen suficientes, presidente. Gracias. Bien, se ofrece la palabra en votación. Presidente, hay una indicación del diputado Longton y otros diputados, también la firmó usted, presidente, para reemplazar el texto del proyecto. Artículo único. Introdúcese en la ley 18.290 de tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado ha sido fijado por el decreto con fuerza de ley número 1
del 27 de diciembre de 2007 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, el siguiente artículo 196 nonies nuevo. Artículo 196 nonies. El que ejerciere funciones de guía en las maniobras de estacionamiento, detención o partida, así como de limpieza, cuidado de un vehículo motorizado sin contar con autorización del propietario o administrador del bien donde las realiza, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo o multa de hasta 5 unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, deberá aplicarse la pena privativa de libertad. Vamos a poner en votación. Sí. Diputado Alessandri no está, diputado Jaime Araya no, diputada Fríes. En contra. Gracias. Diputado Jonet tampoco. Diputado Leal. Gracias. Diputado Leiva, no. Diputado Longton. Un segundo. A mí me llama la atención, y esto revela verdaderamente la postura que hay frente a los espacios públicos. Hay algunos que creen que los espacios públicos son de todos, es decir, que se pueden cometer ilícitos a costa de todas las personas o ocuparlos ilegalmente o irregularmente, y que eso está legitimado por nuestra sociedad. Y me acuerdo del viejo dicho de la exalcaldesa de Santiago: democratizar los espacios públicos. El ocupar los espacios públicos sin autorización debe ser un ilícito. No podemos ni normalizarlo ni aceptarlo, presidente, y es parte de los dilemas y tragedias que vive este país, y por eso voto favorablemente, y me parece que se está revelando la verdadera postura de parte de la izquierda en esta comisión. Terminamos de votar y llamo al orden ahí al diputado Longton. ¿Voto a favor? Terminamos de votar y llamo al orden al diputado Longton. Diputada Orsini. Diputada Plasencia. Sí, presidente, yo iba a votar sin intervenir, pero me parece que son ofensivas las expresiones del diputado Longton, porque además atribuye una intención que es todo lo contrario. Nosotros de ninguna manera podemos validar el hecho de que en el espacio público se cometan ilícitos, pero acá también apelamos a un nivel de racionalidad que claramente el diputado Longton, presidente, no tiene. Acá se han expresado argumentaciones en toda la tramitación en general que van en contra de la idea matriz de este proyecto de ley. Hay evidencia que además dice que esto ya está regulado y que está debidamente sancionado en todos sus grados y expresiones. Por lo tanto, acá lo que se hace, presidente, es extralimitar un argumento para llevarlo a un efecto político que claramente no se condice con la realidad y me parece que es ofensivo. Por eso le estábamos pidiendo que llamara al orden al diputado. Eso hicimos, diputada Plasencia. Voto en contra. Gracias, Gracias, diputada. Diputado Rey no está. Diputado Chalper. Presidente, perdón. Es que como lo he notado más abierto hoy día. Oye, no. A ver, yo simplemente decir lo siguiente, presidente. Llamamos al orden. No, ya, hablemos en serio. Mire, yo creo que tenemos que tomarnos muy en serio, presidente, que el... No he dicho eso, no he dicho eso. A ver, por favor, no pongan palabras en mi boca. A ver. Bueno, está bien. Usted, tal como usted se sintió equivocadamente aludida, yo aquí me he sentido equivocadamente aludido de su parte. Oye, yo creo que nosotros tenemos que tomarnos muy en serio, presidente, el que estas personas que muchas veces se valen de esos espacios públicos es una herramienta para cometer delitos. De aquí de lo que estamos hablando, y entiendo lo que quería decir la diputada Frías cuando dice, mire, a mí no me digan que yo he dicho algo que no he dicho. Creo que todos estamos de acuerdo que el valerse de esos espacios públicos bajo una supuesta pretensión de prestar un servicio para cometer delitos es algo que yo no tengo ninguna duda, ninguno de los que está aquí avala. ¿Ah? Exactamente. Y por lo tanto, yo al menos voto a favor de este proyecto porque creo que camina en esa dirección, entendiendo que puedan haber matices en los contenidos mismos del proyecto. Pero lo que yo espero que estemos todos de acuerdo es que esa supuesta profesión mal ejercida es una herramienta de la cual se está valiendo gente para cometer delitos y además para ser informante de delitos. Por eso yo voto a favor, entendiendo que puedan haber matices en el proyecto. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Gracias, diputado Chalper. Diputado Teao. Presidente, voy a justificar mi voto llegando de una semana territorial. Yo entiendo que las y los diputados de la región metropolitana nos queremos invitar a que se den una vuelta por el plano de Viña del Mar o en Valparaíso. Y definitivamente lo que están hablando no tiene nada que ver con la realidad.
Si ya está regulado, no está funcionando. Porque miles de mujeres se estacionan y odian que los acosen, de ver incivilidades cada vez, ¿no es cierto?, que quieren estacionar o quieren retirar sus vehículos. Y a mí me parece muy correcto justamente que si ya está regulado y no está funcionando, seguir presionando para que eso funcione. Vuelvo a repetir, no sé cómo es en sus distritos, pero nosotros aquí lo vemos todos los días. No solamente en Viña del Mar, en Valparaíso, en Concón. Y la verdad es que además de eso, hablando con las juntas de vecinos, que justamente muchos de ellos constantemente van a la municipalidad a reclamar de que los espacios públicos están tomados, porque además detrás de eso hay un trabajo informal. ¿Qué pensiones van a tener esas personas que ustedes hablan que van a tener trabajo hoy día, pero van a hacer hambre para mañana porque es trabajo de mala calidad? No es un trabajo para salvar el fin de semana. Estamos hablando de gente que se dedica constantemente a través de esto en la fuente de ingresos. Le estamos dando precariedad y pobreza a futuro. No hagamos eso. Esta es una muy buena oportunidad justamente para, si ya está regularizado, poder afirmar y ponerle mano dura a que no haya más este tipo de servicios, digamos, en la calle, en las playas, etcétera. Me faltaron más argumentos porque se me acaba el tiempo, pero voy a votar a favor. Gracias, presidente. Gracias, diputado Teao. A favor, este proyecto tiene la disposición de recuperar el control territorial. Si hoy los bienes nacionales de uso público no son de un grupo de matones o un grupo de personas que estén dispuestas a extorsionar, y principalmente son las mujeres las víctimas de estas mafias. Principalmente son las mujeres víctimas de la mafia, y en particular en la noche. ¿Ya? Porque estos grupos se organizan, establecen controles de las calles y someten en el fondo bajo la insinuación de que algo le podría pasar, y de formas muy sutiles para no, porque saben el Código Penal mejor que nosotros, para no caer en la tipificación del delito correspondiente, es que realizan todo tipo de actos que terminan conllevando un control territorial, y esto genera una cuestión muy grave porque estamos retrocediendo. Si queremos recuperar la seguridad en Chile, tenemos que partir por recuperar el control de las calles. Y esto es un pequeño mensaje que recogió parte de lo que presentó en su momento los invitados, donde se flexibilizó en parte el criterio, se hizo la modificación para trasladarlo a la ley del tránsito, y efectivamente la actual normativa, que es en pura multa, no funciona. O sea, por algo está proliferando en las calles, porque con multa esto no se logra poner término. Por tanto, voto a favor. Gracias, presidente. Se aprueba en particular por 5 votos a favor, 3 votos... diputado Araya, perdón. Entonces, 6 votos a favor, 3 votos en contra y no hay abstenciones. Solo queda designar diputado informante. Diputado Antón. Sí, yo lo propongo a usted, presidente. ¿Sí? Vale, muchas gracias. Y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta y